Muy bien. En la semana se conocieron nuevos números de pobreza que dio a conocer el Observatorio Social de la UCA, un estudio que le gusta mucho a los medios de comunicación y le gustaba mucho también a la oposición cuando era gobierno el kirchnerismo. La verdad que los números son bastante preocupantes. Se habla de 2 millones de nuevos pobres en la Argentina. Para hablar acerca de este tema y también sobre otras cuestiones estamos en comunicación con un dirigente social, es el referente de Barrios de Pie, es Daniel Menéndez. Buen día, Menéndez, ¿cómo le va? Juan Gentile lo saluda. Hola, ¿cómo estás, Juan? Un gusto. Buen día. Muy bien, buen día, el gusto es nuestro, te agradecemos por estos minutos. Bueno, ¿qué lectura hacen ustedes de estos datos que dio a conocer la UCA, 2 millones nuevos de pobres, y que además impacta particularmente en la infancia, ¿no? Esa es otra cosa que se destacó en el informe que se conoció esta semana. ¿Cómo lo ven ustedes desde las organizaciones sociales? Que estamos al borde de una situación que se torna francamente muy difícil. Difícil primero para construir una sociedad inclusiva, estos niveles, digamos, de pobreza y de marginación, de falta de perspectiva para los pibes, donde casi más de la mitad son pobres en nuestra Argentina, la verdad que sin duda pone un manto de duda respecto de cualquier posibilidad de construir una sociedad que le ofrezca algo a millones de pibes. Siembra no solo la pobreza en términos materiales, sino en términos de perspectiva de futuro, en términos de violencia que hoy se expresa de manera intrafamiliar y se expresa también en niveles, digamos, de marginación, en convivencia con el narcotráfico y con el deterioro que causa el tejido social. Debería hacer reflexionar a la clase política en su conjunto. Y deberíamos construir un piso de políticas que acordemos. La verdad que el argentino viva este escenario de degradación social que nos llevó a este modelo económico es absolutamente inmoral, y la verdad que ya a esta altura de nuestra democracia deberíamos tornar como intolerable este grado de desigualdad al que nos sometemos, ¿no? Sí. Me parece que en el corto plazo este gobierno hizo todo mal, empeoró todos los números y las variables sociales, instaló problemas nuevos, trajo el hambre como un problema en la Argentina que no era un problema que estaba. Hoy el problema de la alimentación en los sectores más humildes y en los pies es un tema que preocupa, que genera cada vez mayores angustias, y que ya estamos hablando de niveles, digamos, de deterioro que creíamos que habíamos dejado atrás, no no solo que la pobreza subió 3, 4, 5 puntos, sino que ya empieza a penetrar a otro tipo de angustias y de situaciones que habíamos resuelto, ¿no? Ahora, el gobierno había sido muy insistente con el objetivo de pobreza cero, ¿no? Fue una de sus principales banderas de campaña. ¿Cómo analizan ustedes esa promesa que le hizo el gobierno a la sociedad y esta realidad que usted está describiendo ahora? Bueno, que han fracasado. Si en algún momento se habían planteado la posibilidad franca y sincera de reducir la pobreza en nuestro país, es evidente que la situación no ha ido por los carriles que ellos prometieron. Parece que en el fondo hay una búsqueda más de marketing que de resolución concreta a los problemas de la pobreza. Es imposible que la pobreza baje cuando se privilegia la especulación financiera por sobre cualquier posibilidad de inversión productiva. Parece que hay que eso lo sabe, digamos, cualquiera que mire por arriba las principales medidas del gobierno. Este gobierno generó más pobreza, pero tiene una enorme dificultad con
con los principales industriales del país, con las pymes, con los comerciantes, con todo el conjunto de la actividad productiva, ha tenido un enorme cuestionamiento. Nosotros hace algunos días nos convocó la Conferencia Episcopal Argentina, sí, y veníamos dialogando con los gremios, con la UIA, con Acevedo, el presidente de la UIA, que está en sintonía con esta mirada crítica del deterioro del entramado productivo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que este gobierno generó mayor pobreza producto de la destrucción del aparato productivo, y el corte que tenemos como sociedad no son los trabajadores que pierden poder adquisitivo y los sectores más humildes. Va mucho más allá incluso de aquellos que piensan una Argentina industrial, que tienen una tradición de impulsar la producción en nuestro país. Y por supuesto que con esos sectores nosotros tenemos una discusión en relación con la distribución del ingreso, con la concentración económica, pero este gobierno ha sido tan mezquino y tan poco sensible en relación con el proyecto de país que propone, que generó también una contradicción muy fuerte. La Argentina quieren que sea un país sin fábrica, donde se produzca para exportar algunos elementos esencialmente primarios. Eso no genera empleo. En ese país sobran 20 millones por lo menos de argentinos a los que no se les va a poder atender, y lo que buscan es construir una red de contención que no es la dignidad que se merece cualquiera que habita en nuestro país y que quiere vivir de manera digna, con empleo, y donde pueda concretar sus sueños, ¿no? Sí, parece que ahí hay un problema estructural que no tiene solución este gobierno para mostrar, ¿no? Menéndez, buen día. Pablo Pizorno lo saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. ¿Va a tener continuidad el espacio que se armó con... Bueno, la UIA finalmente no firmó formalmente el documento, pero se sabe, como decía usted, que participó de las conversaciones, también sindicatos, movimientos sociales, un sector de la iglesia. ¿Va a tener algún tipo de continuidad este espacio más formal? Yo creo que es central y que es clave, por lo menos para contraponer otra mirada de país, una mirada de país posible que encuentre puntos de acuerdo entre los distintos componentes del mundo del trabajo. Digamos, que incluye a los principales industriales y que incluye a aquellos que estamos excluidos en muchos casos de un mercado laboral formal, y que necesitamos dar respuesta para una Argentina productiva como piso para salir adelante, ¿no? Porque durante el kirchnerismo, durante la etapa anterior, ha habido una Argentina productiva y ha habido niveles de pobreza intolerables, pero me parece que ese es un punto a debatir respecto de los límites que hemos tenido también en esa etapa, pero hoy necesitamos un acuerdo para alumbrar una nueva etapa que ponga el eje en una Argentina que recupere el entramado productivo para avanzar en la distribución del ingreso y para poder realmente empezar a discutir un escenario de pobreza que empieza a bajar, ¿no? Después de la cumbre del G20 se habló de un manejo de la calle más duro por parte del gobierno. De hecho hubo tensión en una camp en la 9 de julio después de la cumbre. La ministra Stanley dijo que no iban a aceptar extorsiones y dijo que esperaba un diciembre tranquilo. ¿Cómo ve el tema de la calle y la relación con el gobierno respecto a las movilizaciones? Me parece que se busca intimidar, que se busca meter miedo a aquellos que naturalmente van a salir a reclamar. La conflictividad es intrínseca a las medidas que toma el gobierno. Es decir, cuando uno toma medidas de política económica y genera 2 millones de pobres en un semestre, digamos, no puede pretender que no haya una reacción social en reclamo ante ese deterioro, ¿no? Cuando no hay respuesta se recurre a meter miedo a través del aparato represivo y de los planteos públicos, y a utilizar la fuerza represiva para construir estabilidad, digamos, ¿no? Para tratar de que los agujeros por donde es evidente que este modelo van a expresarse
encuentren algún grado de reparo. Yo creo que eso va a terminar mal, nunca terminó bien en nuestro país la posibilidad de que a través del uso de las fuerzas se contenga la situación social. Creo también que hay una lectura de un sector del gobierno, encabezado por Patricia Bullrich, de ser vocera de este endurecimiento, de esta mirada que construye sociedades, o donde apelan a cierta bolsonarización, medio Bolsonaro, como está de moda ahora. Absolutamente. Yo creo que hay una especulación electoral en ese sentido. Hay un interés de este personaje de hacerse fuerte con un determinado relato, y creo que es muy malo porque desde el poder se amplifican mensajes que construyen una sociedad más desigual, más individualista, que construye enemigos internos, desde los pobres hasta los maestros, todo aquel que reclama se lo busca estigmatizar. Se promueve la competencia, se plantea que 7 millones de argentinos que trabajan sostienen a 20 y tantos millones, todos mensajes absolutamente nefastos que exacerban lo peor que tienen los ciudadanos, y me parece que eso es muy triste el papel que hacen, y es bastante nefasto, ¿no? Bien, Daniel Menéndez, la última cortita, agradeciéndote este tiempo para haber charlado con el Hecho Maldito. Hace algunos meses ustedes, junto con Victoria Donda y un sector que formaba parte de Libres del Sur, rompieron con esa organización y armaron una organización nueva. Entendemos nosotros, y así lo han expresado, en la mirada de una estrategia diferente de cara al año que viene, más unitaria, de encuentro con sectores de la política con los que ustedes venían más alejados. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen para el año que viene? ¿Cuál es el espacio político que puede representar de cara a la sociedad una oposición que le pueda hacer frente al gobierno electoralmente? Me parece que es clave, que nosotros ya no nos podemos hacer los distraídos y poner en primer plano las diferencias por sobre los puntos que podamos acordar. Nosotros hemos tenido muchas críticas y estamos convencidos de que no fueron errores, determinadas miradas sobre los niveles de pobreza que no se han resuelto, sobre un esquema de corrupción que me parece que hay que revisar, hay que promover una ética de los funcionarios que llevan adelante una tarea pública que es importante, pero también tenemos claro que se han hecho muchas cosas bien, se han construido políticas públicas inclusivas que son reivindicables. Creemos que hay mucho de los sectores que han levantado la voz contra el proceso anterior, que lo han hecho por lo mejor que hizo ese proceso. Ya no es más un límite para ustedes, no es más un límite, Cristina, el kirchnerismo, digo, no ponen ese límite en este momento. El kirchnerismo es una necesidad para integrar un espacio amplio que derrote al próximo gobierno. Nosotros lo haremos, por supuesto, no somos kirchneristas, tenemos nuestra mirada, tenemos también lo que aportar, y entendemos que lo mejor es construir en unidad con sectores del peronismo, que se referencian en Felipe Solá, en Sergio Massa, con sectores del kirchnerismo, con sectores populares, con nuevas expresiones políticas, como las expresa Juan Grabois, con sectores importantes de la ola verde, como lo expresa Victoria, con los movimientos populares. Todo eso tiene que construir una amalgama que mire para adelante, y que construya una Argentina que enfrente los desafíos que deja este desastre, teniendo en cuenta que 4 años más de este gobierno va a transformar la sociedad de manera muy dañina para los sectores más humildes. Bien, Menéndez, muchas gracias. Le enviamos muchas gracias a usted. Que tenga buen día. Igualmente. Ahí pasaba Daniel Menéndez.